Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer este chaleco. El chaleco tiene 84 centímetros de largo. Y 104 centímetros del contorno. Materiales que he utilizado son 10 ovillos de 50 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros. 50 gramos son 74 metros. He utilizado agujas de 4 milímetros y medio y de 5. Con agujas de 4 milímetros y medio hacemos elásticos. Y vamos a necesitar también una aguja para coser y tijeras. Con agujas de 4 milímetros y medio montamos 84 puntos. Tenemos 84 puntos. Las primeras 20 hileras vamos a tejer a punto elástico. El primer punto y el último punto vamos a tejer siempre del derecho, que estos puntos no cuentan con el motivo de elástico. Los tejemos siempre del derecho. Ahora, punto elástico, vamos a empezar con 2 puntos del revés y terminar con 2 puntos del revés. Entonces tejemos 2 puntos del revés y 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés y 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda esta hilera. Deberíamos terminar la hilera con 2 puntos del revés antes del punto de orillo, que el punto de orillo tejemos del derecho. Giramos la labor, hilera número 2 y todas las hileras pares de punto elástico tejemos de la siguiente manera. El primer punto tejemos del derecho, que no forma parte del motivo, y ahora tejemos los puntos como salen de la aguja. Empezamos con 2 puntos del derecho y después tejemos 2 puntos del revés. Repetimos 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Deberíamos terminar la hilera con 2 puntos del derecho antes del punto del borde. El punto del borde tejemos del derecho. Tenemos 2 hileras hechas, hacemos otras 18 hileras igual que estas. La última hilera, hilera número 20, tejemos con aguja de número 5. Así que en esta hilera ya cambiamos la aguja, pero la tejemos a punto elástico. Aquí ya tengo las 20 hileras hechas.
y ya tengo una aguja de 5 milímetros dentro de la labor. Ahora cogemos otra aguja de 5 milímetros y vamos a empezar a trabajar en punto calado. Tenemos 84 puntos, aquí vamos a repetir el mismo motivo 10 veces. Tenemos 10 motivos enteros. Tejemos el primer punto del derecho, que es punto del borde. Ahora, dos primeros puntos tejemos del revés. Colocamos aquí el primer motivo. Estos dos primeros puntos hemos añadido para centrar el motivo, pero no forman parte del motivo. Así, aquí colocamos un marcador para separar los motivos y la primera hilera tejemos. Echamos una hebra a la aguja derecha, hacemos un menguado simple, que es un punto sin tejer, otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ahora tejemos 4 puntos del derecho. Y terminamos el motivo con 2 puntos del revés. Tenemos el primer motivo terminado, colocamos otro marcador y repetimos el motivo. Echamos una hebra, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Colocamos otro marcador, repetimos una hebra, un menguado simple, cuatro puntos del derecho, dos puntos del revés. Una hebra, un menguado simple, 4 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Colocamos otro marcador y repetimos una hebra, un menguado simple, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el motivo durante toda esta hilera y el último punto tejemos del derecho. Ahora la segunda hilera y todas las hileras pares tejemos los puntos como se presentan, como salen de la aguja. Las hebras tejemos del revés. El primer punto tejemos como siempre del derecho y tejemos 2 puntos del derecho y 6 puntos del revés. Pasamos el marcador y repetimos 2 puntos del derecho y 6 puntos del revés. Continuamos de esta manera hasta terminar la hilera. Hilera número 3. Tejemos el punto del borde, tejemos 2 primeros puntos después del punto del borde del revés. Estos puntos siempre tejemos del revés. Y ahora empezamos el motivo, echamos una hebra, tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple o un surjete, 3 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos. Echamos una hebra, tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple, 3 puntos del derecho, 2 puntos del revés.
Vamos a repetir una vez más. Echamos una hebra, tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple, tejemos 3 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Hilera número 4 tejemos igual que la hilera número 2, así que empezamos con 2 puntos del derecho y después tejemos 6 puntos del revés. Las hebras tejemos del revés. Hilera número 5, tejemos el punto del borde, tejemos los puntos del revés. Y ahora, el motivo que vamos a repetir durante toda esta hilera es una hebra, 2 puntos del derecho, un menguado simple, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el motivo. Una hebra, 2 puntos del derecho, un menguado simple y 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Hilera número 6, tejemos igual que las hileras 4 y 2. Hilera número 7. Tejemos el punto del borde del derecho, 2 puntos del revés. El motivo de esta hilera es una hebra, 3 puntos del derecho, un menguado simple, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos. Una hebra, 3 puntos del derecho, un menguado simple, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera y tejemos hilera número 8 igual que las hileras número 6, 4 y 2. Hilera número 9. Empezamos con una hebra, tejemos 4 puntos del derecho, hacemos un menguado simple y tejemos 2 puntos del revés. Una hebra, 4 puntos del derecho, un menguado simple, 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera y la hilera por el revés de la labor tejemos igual que antes. Tenemos 10 hileras y hemos llegado a la mitad del motivo. Ahora, hilera número 11. Tejemos 4 puntos del derecho. Ahora las hebras vamos a añadir antes de los 2 puntos del revés. Entonces tejemos 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del revés. Vamos a repetir el motivo. 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, una hebra y 2 puntos del revés. Seguimos con este motivo durante toda esta hilera
y las hileras pares seguimos tejiendo de la misma manera. Hilera número 13. Empezamos con 3 puntos del derecho, tejemos 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho y echamos una hebra. Las hebras echamos siempre antes de 2 puntos del revés y terminamos el motivo con 2 puntos del revés. Pasamos el marcador, repetimos 3 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una hebra, 2 puntos del revés. Y repetimos el motivo durante toda esta hilera. Hilera número 15. Tejemos 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del revés. Repetimos el motivo. 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del revés. Y repetimos el motivo durante toda esta hilera. Hilera número 17. Tejemos un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 3 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del revés. Pasamos el marcador, repetimos. Un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 3 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del revés. Y repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Hilera número 20. Tejemos 2 puntos juntos del derecho, 4 puntos del derecho, echamos una hebra y terminamos con 2 puntos del revés. Repetimos. 2 puntos juntos del derecho, 4 puntos del derecho, una hebra y 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Con la hilera 20, que la tejemos igual que todas las hileras pares anteriores, hemos completado el motivo. Un motivo son 8 puntos, que los repetimos a lo largo de la vuelta, y 20 hileras. Estas 20 hileras vamos a ir repitiendo durante toda la labor. Así que ahora repetimos el motivo desde la hilera número 1 hasta la hilera número 20, hasta llegar a la sisa, que podemos tejer entre 40 y 60 centímetros de largo total. Y después vamos a formar la sisa. He llegado a la altura deseada y ahora vamos a formar las sisas. En total vamos a cerrar 12 puntos en cada lado, pero lo vamos a hacer poco a poco. Primero cerramos 4 puntos. Uno,
2, 3 y 4. Terminamos el motivo sin formar el dibujo. Como nos quedan 4 puntos, tejemos los 4 puntos del derecho. Pasamos el marcador y continuamos con el motivo. Yo voy a empezar el motivo desde la primera hilera. Entonces tejemos 2 puntos del revés, echamos una hebra y hacemos un menguado simple. Continuamos de esta manera hasta terminar la hilera. Por el otro lado, los 4 puntos vamos a disminuir o cerrar por el lado revés de la labor. Ahora por el revés de la labor también vamos a cerrar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y continuamos trabajando los puntos como salen de la aguja. Hasta terminar la hilera. Hemos cerrado 4 puntos, ahora vamos a cerrar 2 puntos. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior y repetimos. Terminamos el motivo hasta llegar al marcador, pasamos el marcador y aquí continuamos con el motivo, con la hilera que nos corresponde al motivo. Por el revés de la labor también cerramos 2 puntos. Pasamos el primer punto sin tejer, cerramos 1 y 2. A partir de ahora, 5 puntos a cada lado vamos a tejer en punto de musgo. Entonces estos 5 puntos tejemos siempre del derecho. Tenemos ya uno en la aguja derecha, tejemos otros 4 puntos del derecho. Tenemos 3, 4 y 5. Pasamos el marcador y continuamos con el punto calado. Por el otro lado, cuando terminamos la vuelta, también 5 últimos puntos tejemos del derecho. Hasta ahora hemos disminuido 6 puntos a cada lado. Nos quedan otros 6 puntos por disminuir. Estos 6 puntos vamos a ir disminuyendo uno por uno. Y las disminuciones vamos a hacer a continuación de los 5 puntos que tenemos del derecho. Así que con el último punto tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y también las disminuciones vamos a hacer en la misma vuelta, por el lado derecho de la labor. Así que la primera disminución hacemos al empezar la vuelta, después del cuarto punto. Y por el otro lado, la disminución hacemos antes de terminar la vuelta, cuando queden 4 puntos en la aguja.
Tejemos 4 puntos del derecho. Podemos retirar el marcador. 4. Y ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho. Continuamos con el motivo. Aquí voy a echar una hebra, un punto del derecho y una disminución. Dentro del motivo sí podemos echar una hebra para continuar con el motivo, también tenemos que hacer la disminución. Si no echamos la hebra, no hacemos la disminución para tener la misma cantidad de puntos. Así que tenemos 5 puntos del derecho. Continuamos con el motivo. Echamos una hebra, tejemos 2 puntos del derecho. Continuamos con la hilera que nos corresponde según el motivo. Continuamos de esta manera hasta que nos queden 6 puntos para terminar la vuelta. Al empezar para disminuir un punto, hacemos 2 puntos juntos del derecho, pero al terminar la vuelta vamos a hacer una disminución simple. Aquí me quedan 6 puntos para terminar la hilera. Hacemos una disminución simple. Y tejemos los últimos 4 puntos del derecho. Giramos la labor. Ahora 5 puntos a cada lado tejemos del derecho. En total ya tenemos 7 disminuciones. Continuamos con el motivo. Y los últimos 5 puntos también tejemos del derecho. Continuamos con las disminuciones. También vamos a disminuir un punto. Tejemos 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Echamos una hebra, según el motivo, según la hilera que nos corresponde a nuestro motivo. Hacemos una disminución simple y continuamos. Cuando nos queden 6 puntos por el otro lado de la labor, hacemos una disminución simple y terminamos la hilera con 4 puntos del derecho. Tejemos hilera por el revés de la labor, 5 puntos a cada lado, tejemos del derecho. Continuamos con las disminuciones, ya tenemos 8 puntos disminuidos. Nos quedan 4 por disminuir. Continuamos de la misma manera que antes. Tenemos 2, 3, 4, 2 puntos juntos del derecho. Y continuamos con el motivo. Y al terminar la vuelta hacemos una disminución simple antes de los últimos 4 puntos. Hilera del retorno, tejemos 5 puntos a cada lado del derecho y el resto de los puntos seguimos tejiendo igual que antes. Tenemos 9 puntos disminuidos, nos quedan 3, tejemos 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho,
Llegamos a los 6 últimos puntos de esta hilera, hacemos una disminución simple y 4 puntos del derecho. Y tejemos hilera del retorno igual que antes. Vamos a disminuir punto número 11. Tejemos 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, llegamos al marcador y continuamos con el motivo. Y al terminar esta hilera, cuando nos queden 6 puntos, hacemos una disminución simple y 4 puntos del derecho y tejemos hilera del retorno. Ahora vamos a disminuir el último punto a cada lado. 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, y continuamos con el motivo. Al terminar la hilera, cuando queden 6 puntos, hacemos una disminución simple y terminamos la hilera con 4 puntos del derecho. Tejemos hilera del retorno igual que antes. Ya hemos hecho todas las disminuciones para la sisa, que son 12 puntos a cada lado, en total 24 puntos, así que ahora deberíamos tener 60 puntos en las agujas. Y los motivos completos, así que a cada lado tenemos 5 puntos en punto de musgo, después tenemos 2 puntos de revés a cada lado, así que tenemos el motivo centrado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Continuamos trabajando de esta manera con 5 puntos a cada lado del derecho, hasta llegar a alrededor de 15 centímetros contando desde el principio de la sisa. Así que desde esta altura tenemos que subir hasta llegar a 15 centímetros. Ya tenemos alrededor de 8 centímetros. Así que subimos otros 7 centímetros más. Y después vamos a formar el escote. Ya he hecho los 15 centímetros. Ahora vamos a formar el escote. Primero vamos a cerrar 16 puntos del centro. En total tenemos 60 puntos. Primero tejemos 22 puntos. Cinco puntos en punto de musgo. Y continuamos con el motivo, con la hilera que nos corresponde. $22 puntos. Ahora vamos a cerrar 16 puntos. Uno, dos, tres, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nos quedan 22 puntos por este lado. 21 y con este que tenemos en la aguja derecha, 22. Terminamos el motivo, terminamos la hilera. Ahora vamos a terminar cada lado por separado. Primero vamos a terminar este lado donde tenemos el hilo, así que tejemos hilera por el revés de la labor hasta llegar al escote. El último podemos tejer del derecho. Ahora en la segunda hilera de los menguados del escote, que estamos en el lado derecho de la labor, vamos a cerrar 3 puntos. 1, 2 y 3. Por este lado ahora tenemos 19 puntos. Tejemos hilera por el revés de la labor. Hilera número 3 de los menguados. Estamos por el derecho de la labor. Ahora vamos a disminuir 2 puntos. Deberíamos tener 17 puntos. Tejemos hilera por el revés de la labor. Hilera número 4 de las disminuciones. Vamos a cerrar un punto. Deberíamos tener 16 puntos. Tejemos hilera por el revés de la labor.
hilera número 5, también disminuimos un punto. Deberíamos tener 15 puntos, tejemos hilera por el revés de la labor. Vamos a tejer una hilera más, pero sin disminuir, una hilera por el derecho y terminamos con la hilera por el revés de la labor. Tejemos un punto del derecho, continuamos con el motivo. Tejemos hilera por el revés de la labor y cerramos los puntos, los 15 puntos que tenemos. Cortamos el hilo un poco largo, lo vamos a utilizar para coser los hombros. Cerramos el punto. Y el otro lado vamos a hacer de la misma manera, pero las disminuciones vamos a hacer por el lado revés de la labor. Añadimos el hilo y cerramos 3 puntos. Este punto vamos a tejer por detrás para que el agujero no quede muy grande y cerramos el punto. Tenemos 1, 2 y 3. Continuamos. Hilera por el derecho de la labor, tejemos sin disminuir. En la hilera por el revés disminuimos 2 puntos. Y terminamos la hilera. Continuamos de esta manera. Después cerramos un punto, siempre por el lado revés de la labor. Otra vez un punto
y la última hilera por el revés de la labor tejemos sin disminuir, después tejemos hilera por el derecho de la labor y cerramos los puntos por el revés de la labor. Deberíamos tener 15 puntos en el hombro, igual que por el otro lado. Así que las disminuciones que hemos hecho son 16 puntos del centro y después 3, 2, 1, 1 y 0. Que en total disminuimos 30 puntos. Ahora escondemos todos los hilos que tenemos, menos los hilos del hombro que hemos dejado largos para después coser los hombros con los delanteros. El resto de los hilos vamos a esconder. Después de esconder los hilos, mojamos la labor, la dejamos en plano hasta que se seque. Y ahora vamos a ver cómo hacer los delanteros. Con las agujas de 4,5 milímetros montamos 49 puntos. La parte de elástico vamos a tejer de la siguiente manera. Los primeros 6 puntos tejemos siempre del derecho, los vamos a tejer en punto de musgo, conocido también como punto Santa Clara. Seis puntos del derecho y ahora vamos a tejer 2 puntos del revés y 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta y el último punto, que es punto del borde, tejemos del derecho. La segunda hilera tejemos los puntos como salen de la aguja y los últimos 6 puntos tejemos del derecho. El primer punto, que es punto del borde, tejemos del derecho y hilera número 2 empezamos con 2 puntos del derecho. Tejemos 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, así repetimos el mismo motivo durante toda la hilera y terminamos la hilera con 6 puntos del derecho. Aquí ya tengo las 2 primeras hileras hechas, hacemos otras 18 hileras igual que estas. En la última hilera, cuando vamos a tejer hilera número 20, ya cambiamos la aguja a la de 5 milímetros. Hileras impares, que es derecho de la labor, empezamos con 6 puntos del derecho. Estos 6 puntos que vamos a tejer siempre del derecho van a formar las tiras delanteras del chaleco.
y después trabajamos a punto elástico, 2 puntos revés, 2 puntos del derecho. Hileras por el revés de la labor, tejemos los puntos como salen de la aguja menos los últimos 6 puntos que estos tejemos del derecho. Recordamos que la última hilera tejemos con la aguja de 5 milímetros. Ya tengo las 20 hileras hechas y ya he cambiado una aguja a la de 5 milímetros. A partir de ahora vamos a trabajar con el mismo motivo que en la espalda. Utilizamos otra aguja de 5 milímetros hasta llegar a la sisa. Tenemos 5 motivos, podemos colocar marcadores para separar los motivos. El primer marcador colocamos después de los 6 puntos que tenemos del derecho. Y los siguientes marcadores colocamos cada 8 puntos. Los primeros 6 puntos continuamos tejiendo del derecho. Y el resto de los puntos tejemos según el motivo. Continuamos de esta manera hasta llegar a la sisa. Llegamos a la misma altura que en la espalda y vamos a formar la sisa. La sisa vamos a formar igual que en la espalda. En este lado nos toca formar la sisa por el lado revés de la labor, las dos primeras disminuciones, y después vamos a seguir disminuyendo pero por el derecho de la labor. Así que tejemos esta hilera que es por el derecho de la labor, según nos corresponde al motivo. Y por el revés de la labor vamos a cerrar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la hilera. Tejemos hilera por el derecho de la labor y en la hilera por el revés de la labor cerramos 2 puntos. Por el revés de la labor cerramos 2 puntos. Uno y 2. Y aquí vamos a empezar a tejer 5 puntos. En punto de musgo tenemos un punto en la aguja derecha, tejemos 4 puntos del derecho. Estos 5 puntos siempre vamos a tejer del derecho y terminamos la hilera tejiendo los puntos como salen de la aguja. El resto de las disminuciones, que nos quedan 6 puntos por disminuir, vamos a hacer haciendo un menguado simple antes de los 4 últimos puntos, siempre por el lado derecho de la labor. Entonces tejemos esta hilera hasta que nos queden 6 puntos para terminar la hilera.
Nos quedan 6 puntos, hacemos una disminución y terminamos con 4 puntos del derecho. Giramos la labor, empezamos con 5 puntos del derecho, y ahora continuamos los puntos, tejiendo los puntos como salen de la aguja. Hasta terminar la hilera. Continuamos de esta manera otras 5 veces más. Tenemos que disminuir otros 5 puntos por el lado de la sisa. Después de disminuir todos los puntos deberíamos tener 37 puntos. Aquí ya tengo todas las disminuciones hechas, deberíamos tener 37 puntos. Y tenemos alrededor de 7 centímetros contando desde la sisa. Subimos otros 3 centímetros más y ahí vamos a formar el escote. Así que a los 10 centímetros de la sisa vamos a formar el escote. Ya tengo los 10 centímetros de la sisa, he subido 8 hileras. Ahora vamos a formar el escote. Deberíamos tener 37 puntos. Para el escote vamos a cerrar 22 puntos en total. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. En la primera hilera de las disminuciones del escote delantero cerramos 12 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7. Y ahora, igual que en la espalda, dentro del motivo, si no echamos una hebra, si no podemos hacer, en este caso, si no podemos hacer una disminución, tampoco echamos la hebra, para tener siempre la misma cantidad de puntos dentro del motivo. Así que tenemos 7 puntos cerrados y continuamos. Aquí en este caso no voy a seguir con el motivo. 8, 9, 10, 11 y 12. Hemos cerrado 12 puntos y continuamos hasta terminar la vuelta. Aquí continuamos con el motivo. Terminamos esta hilera y tejemos hilera por el revés de la labor como siempre. En la segunda hilera de las disminuciones estamos en el lado derecho de la labor, disminuimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí podemos continuar con el motivo, así que echamos una hebra y tejemos. Terminamos la hilera y tejemos la hilera por el revés de la labor. Hilera número 3 de las disminuciones, vamos a disminuir 2 puntos. 1 y 2.
terminamos la hilera y tejemos hilera por el revés de la labor. Hasta ahora hemos disminuido 17 puntos, deberíamos tener 20 puntos, nos quedan 5 puntos por disminuir. Estos últimos 5 puntos vamos a disminuir uno por uno. Un punto en cada hilera por el derecho de la labor. Entonces, cuarta hilera de las disminuciones, disminuimos un punto. Terminamos la hilera, según nos corresponde el motivo, y tejemos hilera por el revés de la labor. Después repetimos lo mismo otras 4 veces más, así que siempre al empezar la hilera disminuimos un punto otras 4 veces más. Nos tiene que quedar 15 puntos. Con los 15 puntos que nos quedan, subimos tantas vueltas hasta llegar a la misma altura que la espalda y cerramos los 15 puntos. Aquí en este hombro cortamos el hilo solamente para poder esconderlo. Cerramos el punto. Y ahora escondemos todos los hilos, mojamos este lado y lo dejamos hasta que se seque. Hemos hecho este delantero. Ahora el otro delantero hacemos de la misma manera, lo único que los 6 puntos que tejemos en punto de musgo, tejemos al terminar la vuelta. Entonces empezamos con 49 puntos, trabajamos a punto elástico, empezamos con el punto del borde, 2 puntos del revés, luego 2 puntos del derecho, hasta los 6 últimos puntos que estos tejemos del derecho. Tejemos 20 hileras en punto elástico y después continuamos con el mismo motivo que el otro delantero y la espalda, hasta llegar hasta la sisa. Llegamos a la sisa, primero cerramos 4 puntos. Y terminamos la vuelta según el motivo que nos corresponde. Y tejemos hilera por el revés de la labor. Tejemos hilera por el revés de la labor igual que las hileras anteriores. Ahora cerramos 2 puntos. Terminamos la hilera y la hilera por el revés de la labor tejemos igual que antes hasta los 5 últimos puntos. Estos últimos 5 puntos tejemos del derecho. Tenemos 5 puntos en punto de musgo. Ahora nos quedan 6 puntos por disminuir. Y a partir de ahora las disminuciones vamos a tejer después de los primeros 4 puntos. Tejemos 4 puntos del derecho y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Terminamos la hilera por el revés, tejemos igual que antes, los últimos 5 puntos tejemos del derecho. Disminuimos otros 5 puntos más de la misma manera y subimos otras vueltas necesarias hasta llegar a los 10 centímetros contando desde la sisa. Y ahí vamos a formar el escote. Después de subir los 10 centímetros, contando desde la sisa, vamos a formar el escote. En este lado el escote formamos por el lado revés de la labor.
Primero cerramos 12 puntos, terminamos la vuelta, tejemos la hilera por el derecho de la labor, después cerramos 3, 2 y 5 veces un punto. Todas las disminuciones hacemos por el lado revés de la labor. Disminuimos en total 22 puntos, nos deberían quedar 15 puntos en el hombro. Con estos 15 puntos seguimos trabajando hasta llegar a la misma altura que el otro delantero y la espalda. Cerramos los puntos, rematamos las hebras, mojamos la labor y la dejamos hasta que se seque. Ya tengo todas las partes hechas, estos son los delanteros. Y esta es la espalda. Ahora vamos a coser los hombros, así que colocamos el lado derecho con el lado derecho del hombro. Enhebramos una aguja y vamos a coser el hombro. Enfrentamos los puntos, punto revés con punto revés. Ahora pasamos a los puntos derechos. Aquí se queda la costura. Otra vez llegamos a los puntos del revés.
y cosemos el otro hombro de la misma manera. Ahora vamos a rematar el escote. En total, alrededor del escote tenemos que levantar 89 puntos. En el delantero 28, en la espalda 33 y en el otro delantero otros 28 puntos. El remate, el punto elástico, vamos a hacer con agujas de 4 milímetros y medio. Vamos a empezar por el lado derecho con este delantero. Aquí vamos a añadir el hilo. ...28 puntos. Continuamos de esta manera. Ahora pasamos a la espalda y levantamos 33 puntos. Y después otros 28 en el otro delantero. Deberíamos tener 89 puntos. La primera hilera vamos a tejer por el revés de la labor. Los puntos del borde seguimos tejiendo del derecho, así que el primer punto tejemos del derecho y ahora el punto elástico empezamos con un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, continuamos de esta manera hasta terminar la hilera. Deberíamos terminar la hilera con un punto revés antes del punto del borde. Punto del borde tejemos del derecho. Ahora hilera por el derecho de la labor, tejemos los puntos como salen de la aguja. Empezamos con el punto del borde, que lo tejemos del derecho, y después el punto elástico también empezamos con un punto del derecho. Tejemos 6 vueltas a punto elástico y cerramos los puntos. Así queda el escote terminado. Ahora, para terminar, vamos a coser los laterales. Así que enhebramos una aguja.
Continuamos de esta manera hasta terminar de coser este lateral y el otro lateral cosemos de la misma manera y rematamos los hilos. Y aquí el chaleco está terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.